Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3:01 de esta tarde lluviosa aquí en San José. Gracias por acompañarnos en Minuto a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental. Hoy precisamente estamos a la espera de nuestro invitado, que es don Jorge Vargas Cuyel. Él es el director del programa Estado de la Nación, para hablar hoy de un tema muy interesante, que es la confianza de los costarricenses en los partidos políticos a un año de las elecciones nacionales. Primero contarles, les decía que es una tarde bastante lluviosa aquí en la capital. Hoy la temperatura llegó a eso del mediodía, 27 grados Celsius, bastante alta, pese a que el Instituto Meteorológico Nacional estaba proyectando una temperatura máxima de 30 grados aquí en San José. La temperatura a esta hora de la tarde de 21,1 grados Celsius en la capital costarricense, según el Instituto Meteorológico Nacional. Hoy, además de este tema, también tendremos el repaso de una situación que ocurrió esta mañana, lo informamos en exclusiva aquí en Noticias Monumental, y es que el director de protocolo de Casa Presidencial, Ludwig Zibaja, compareció hoy ante la Procuraduría de la Ética Pública. Entendemos que después de múltiples llamados de la Procuraduría para finalmente cerrar el caso de la investigación ética del viaje de la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, hasta Perú. Así es que ahí en la Procuraduría General está nuestro compañero Alexander Rivera, quien nos cuenta qué fue lo que pasó hoy en una cobertura algo complicada, además por las restricciones que tenía la prensa para cubrir, o que teníamos nosotros, prácticamente el único medio que estábamos presentes en la Procuraduría para cubrir la comparecencia de don Ludwig, que es una comparecencia privada. Alexander, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, Randall, muy buenas tardes, y buenas tardes también a quienes sintonizan Minuto a Minuto. Y eso que usted menciona es totalmente cierto. Inclusive aquí nos preguntaban cómo habíamos hecho en Noticias Monumental para darnos cuenta de esta comparecencia, que había sido prácticamente secreta. Nadie había informado nada, ni en Casa Presidencial, ni tampoco por parte de la Procuraduría General de la Ética. Pero lo cierto es que hoy el procurador de la Ética, Gilbert Calderón, recibió en su despacho, en una comparecencia, a Ludwig Zibaja. Él es director de protocolo de Casa Presidencial, y él habría contactado a la empresa THX Energy para facilitar el vuelo, para pedir el vuelo que transportaba a la presidenta Laura Chinchilla a Perú, un polémico avión que apareció en todos los diarios del mundo, que puso a Costa Rica en los principales noticiarios porque supuestamente estaba ligado al narcotráfico. Lo que se hace en este tipo de comparecencias es que viene una persona, el procurador de la Ética hace las preguntas necesarias, y en este caso duró más de 2 horas esta comparecencia aquí en la Procuraduría de la Ética, donde estuvo Ludwig Zibaja. Él es director de protocolo de Casa Presidencial, compareció ante el procurador de la Ética, Gilbert Calderón. Don Gilbert Calderón nos dio unas declaraciones también que vamos a transmitir en la tercera emisión de Noticias Monumental a partir de las 7 de la noche en exclusiva. Noticias Monumental fue el único medio de comunicación que tuvo acceso a esta comparecencia, aunque si bien no pudimos ingresar, está prohibido que la prensa escuche esta comparecencia, porque se trata de una investigación totalmente privada para determinar si la presidenta Chinchilla cometió faltas a la ética al aceptar un regalo de una empresa privada, que en este caso fue un vuelo para viajar de Costa Rica a Perú. Y adicionalmente también en ese vuelo iba el exministro de Comunicación Francisco Chacón, la ex asesora y mano derecha de la presidenta Irene Pacheco, la ministra de Comercio Exterior Anabel González, y también miembros de protocolo, y por supuesto que la presidenta Laura Chinchilla. Lo que se hace aquí, Randall, es prácticamente seguir con la investigación, y decía el procurador de la Ética que en los próximos días se podría dar un informe, un resultado de si la presidenta Chinchilla y los demás funcionarios cometieron alguna falta a la ética por montarse en este avión que ha causado tanta polémica en las últimas semanas. Hubo mucha resistencia aquí, inclusive llegaron 2 periodistas de Casa Presidencial supuestamente a recoger unos papeles a la Procuraduría de la Ética, que coincidía también
con esta comparecencia de Ludwig Zibaja, y llegaron justamente después de que Noticias Monumental publicara que estaba aquí presente para llevar la información veraz de lo que sucedía también en la segunda emisión, como informamos cuando estaba compareciendo Ludwig Zibaja. No hemos visto que él haya salido del edificio, pero los periodistas de Casa Presidencial y de la Procuraduría de la Ética confirman que Ludwig Zibaja ya ha salido del edificio. Ya los periodistas abandonaron también este sector, pero Noticias Monumental al menos no ha visto que Ludwig Zibaja salga por el edificio. Este edificio de la Contraloría tiene 3 puertas, o más bien 3 accesos, y no hemos visto que por estos 3 accesos haya salido Ludwig Zibaja. Lo importante es que ya conversamos también con el procurador de la Ética, Gilbert Calderón Randall, una investigación también que se dará a conocer el resultado en los próximos días y que diría si los funcionarios de gobierno cometieron faltas a la ética por este polémico caso. Alexander, entendemos también que hasta en algún momento hubo un rumor de que lo iban a sacar por una de las puertas anexas a la Procuraduría General. Así es, y de hecho esa es una de las explicaciones que nos da pues, de la Oficina de Comunicación de la Procuraduría de la Ética, que él habría salido por una de las puertas laterales de la Procuraduría de la Ética, a la que nadie tiene acceso y que únicamente se abre los viernes para recibir artículos en la bodega. Es decir, Ludwig Zibaja salió, si fue que salió por esa puerta, porque Noticias Monumental no lo ha podido comprobar, salió prácticamente escondido por una puerta por la que nadie usa y que solo se abre los viernes para recibir los materiales que se almacenan en la bodega. Hay 2 accesos más, pero están al frente de la Procuraduría de la Ética, prácticamente a la par, y no, por lo menos no hemos visto que él haya salido por ninguno de esos 2 lugares, pero la Procuraduría de la Ética, la Oficina de Comunicación, insiste en que salió por una de las puertas laterales. Gracias a nuestro compañero Alexander Rivera, nos informaba así desde la Procuraduría General de la República, ubicada en el centro de San José, donde nos contaba entonces de la comparecencia de Ludwig Zibaja, el jefe de protocolo de Casa Presidencial, en esta comparecencia en el proceso de investigación por el vuelo de la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, a Perú. A esta hora de la tarde también ocurre otra situación noticiosa en los tribunales de Goicoechea. Está a punto ya de leerse la sentencia de un juicio donde un conductor es acusado de haberle disparado a otro que le tocó el pito. Así de frío y trágico, tocó el pito y la otra persona se bajó y le disparó en la cabeza. Ahí está nuestra compañera Febe Cruz en los tribunales de Goicoechea y nos cuenta qué es lo que ocurre a esta hora en los tribunales de Goicoechea. Febe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, a usted y a todos los que sintonizan a esta hora el programa el Tribunal Penal de Goicoechea está dando precisamente en este momento la lectura del por tanto de un debate que se sigue contra un hombre de apellido Solís, básicamente por el delito de homicidio simple en perjuicio de un joven de apellido de Chacón, como usted lo dice, porque en el 23 de junio de 2011 recibió un disparo en la cabeza por supuestamente sonar la bocina de su auto. Hace unos minutos el Tribunal Penal de Goicoechea dictó 18 años de prisión contra el hombre de apellido Solís y también deberá pagar la indemnización de 250 millones de colones. Escuchamos parte de las declaraciones que se están dando en este momento por parte del tribunal. El tribunal llega a la conclusión de que efectivamente es usted, no solo al visualizar las grabaciones de seguridad de Taco Bell, donde se logra ubicar por parte de este tribunal, que inclusive parte de las ropas que a usted se le decomisan en el día del allanamiento en su casa habitación, son las mismas que se portaban en ese momento, así como la misma llave que se utilizaba. Además, el tribunal analiza el resto de la prueba documental, donde se logra ver cuáles son las pesquisas de investigación, donde evidentemente a la hora de investigar el nombre del vehículo, la placa del vehículo, producto de estos videos, así como las mismas facturas de Taco Bell, logran visualizar propiamente a la persona y así lo logran usted detener. El tribunal toma la decisión de imponer la pena de 18 años de prisión y no el mínimo establecido de 12 años, porque independientemente de que usted haya pedido disculpas y que haya pedido perdón, este tribunal considera que el arrepentimiento al cual se hace aquí referencia puede ser analizado y debe ser analizado en proporción a los hechos y el daño causado. En este caso en particular, el tribunal tiene claro que el hecho fue muy grave. Es muy grave para efectos de lo que pueden ser inclusive la misma seguridad
del ciudadano, el hecho de que una persona a la hora de presionar o tocar el claxon vaya a verse víctima de un acto de tanta violencia como el que en este caso don Alejandro Chacón Marchena sufrió un instante de una noche en la cual él simplemente trataba de transitar hacia su casa en forma pacífica por las cercanías de San Pedro. En virtud de estas circunstancias, el tribunal no solo llegó a la conclusión de la acreditación del hecho acusado, también llegó a la conclusión en ese sentido de que esta era la persona que había cometido el hecho. Si bien es cierto, también el tribunal valora el hecho de que usted haya declarado y que haya confesado y haya declarado a la palabra de la Administración de Justicia. Esto es parte de lo que el tribunal valora a efectos de no disponer una pena más alta de la ya impuesta. Pero no puede este tribunal poner el mínimo en virtud de la gravedad, como ya se indicó, y de la trascendencia que estos actos o este acto cometido por usted en un momento, como usted mismo lo indicó, de violencia o por el impulso, usted realiza un acto que en realidad, pues para este tribunal patrón, que no había ningún tipo, al menos de la prueba que se bajó, no había ningún tipo de provocación por parte del ofendido, ni nada que justificar el que aún cuando una persona... Eso es lo que pasa a esta hora de la tarde, 3:12 en los tribunales de Goicoechea. Qué lamentable, de verdad, este caso de esta persona que le dispara en la cabeza a otra por pitarle en el carro. Vemos, por un lado, le cuesta la vida a una persona, le cuesta el dolor a su familia, y por el otro lado le cuesta 18 años a un hombre una mala decisión de segundos. A esta hora tenemos en línea telefónica a don Jorge Vargas Cuyel. Él es el director del programa Estado de la Nación. Les decía al principio del programa que él va a hablarnos sobre la confianza en los partidos políticos a un año prácticamente de las elecciones. Don Jorge nos ha ayudado muchísimas veces con el análisis, y estamos seguros que 13 minutos que nos quedan de programa no serán suficientes para un analista de su talla comentarnos cómo lee desde su opinión y desde el Estado de la Nación esta situación. Don Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Don Jorge, cuéntenos, en el proyecto Estado de la Nación, que siempre nos da tanto de qué hablar, aunque yo me quejo de que podría darle más de qué hablar a la clase política y a la clase de gente que está ya en puestos de decisión. Lo cierto es que trae datos muy importantes, pero estamos a menos de un año de las elecciones nacionales, se ve un ambiente electoral muy frío. ¿Y qué es lo que ha definido el Estado de la Nación sobre la confianza de los costarricenses en los partidos políticos, don Jorge? Mire, desde hace bastantes años la confianza ciudadana en los partidos políticos es muy baja, y hay que decir no solo en Costa Rica, sino en general en todas las democracias, incluso en las avanzadas. Sin embargo, comparando el caso costarricense, nos hemos encontrado que en este momento la confianza está en los niveles y la simpatía partidaria, la afiliación, los nexos de los electores con los partidos están en el nivel más bajo de que se tiene noticia, ¿verdad? Hay un punto hacia finales de la década de los 90 en donde se aproximó a estos niveles tan bajos como estamos registrando. Que fue, uno diría, en las épocas antes de que se quebrara el bipartidismo. Pero en general lo que podemos decir, por lo menos desde las últimas 7 elecciones, nunca ha estado tan bajo la confianza ciudadana en los partidos en época electoral como hoy. ¿Esto a qué se debe? De un análisis cualitativo, don Jorge, por lo menos de lo que ustedes han determinado. Mire, hay tendencias de muy largo plazo, más de tipo estructural, si ustedes quieren, y otras que son de muy corto plazo. Las de más largo plazo tienen que ver con que ya es un periodo bastante largo en Costa Rica, donde ha habido crecimiento económico, donde ha habido progreso económico, pero la distribución de esos beneficios de progreso ha sido incapaz de acomodar a grandes sectores de la población dentro de ese progreso. Entonces ha habido un descontento en general de la ciudadanía con el curso, con el rumbo que el país va. En segundo lugar, se ha ido creando y asociado a lo anterior, una mayor desigualdad en el reparto de esos beneficios, al mismo tiempo se ha deteriorado mucho la gestión, la capacidad del Estado para la gestión pública, y entonces los entregables a la población
han sufrido deterioro. En este contexto, que son tendencias de largo plazo, no es de ahora, no es del último gobierno, sino que tenemos ya que más de una década en esta situación, usted debe también recordar que han habido escándalos muy fuertes que han afectado a figuras prominentes de los partidos políticos, que ha habido también falta de capacidad de los partidos para echar a andar prioridades que son importantes para la ciudadanía. Entonces es una mezcla de factores de largo plazo y de corto plazo. Pero lo cierto es que en este momento, además, por primera vez lo que estamos registrando es un alto nivel de conflicto social en época electoral. Eso sí es una novedad. Un alto conflicto social en época electoral, Correcto. Fíjese que nosotros tenemos medido los últimos 20 años en general de protesta social en Costa Rica, y tradicionalmente siempre había un pico de protesta hacia mitad de gobierno, ¿verdad? Y después especialmente disminuía cuando empezaba el periodo electoral, como que la gente canalizaba sus energías en el proceso electoral. Bueno, lo que estamos viendo ahora es que el pico de protesta social lo tuvo este gobierno hacia mitad, a diferencia de los anteriores. Ese pico no disminuyó, sino que incluso aumentó, y finalmente, en plena época ya de entrada a las elecciones, como estamos, sigue los niveles de protesta social a un nivel muy alto. Entonces, eso sí es novedoso. Entonces, esta coyuntura tenemos que se mezcla una muy baja consideración ciudadana a los partidos, un desinterés por la campaña electoral más fuerte que antes, repito, salvo algún momento al final de la década de los 90, pero lo nuevo además es un nivel de conflicto social que no se veía, que no lo hemos visto en los últimos 20 años. Bueno, es el gobierno que ha enfrentado más manifestaciones, por ejemplo. Pero de largo. Pero eso indica también que una de las funciones de los partidos en una democracia es canalizar las demandas sociales, ¿verdad? Canalizar las demandas sociales, los grupos sociales, de manera tal que a los grupos sociales se sientan representados detrás de un partido político que es el que hace las exigencias. Bueno, al estar tan debilitados los partidos, la gente lo que hace es protestar por la libre. Pues su grupo protesta, y porque no se sienten representados, entonces prefieren la acción directa, ¿verdad? Se me parece a Turquía, sin llegar a los extremos, por supuesto, lo que está pasando en Ankara y en Estambul, pero bueno, es un pueblo, don Jorge, que está harto de algunas políticas autoritarias del primer ministro allá en Turquía, y lo que ha hecho prácticamente es tirarse a la calle en uno de los extremos de estas manifestaciones. Es difícil ese paralelismo hacer, porque las motivaciones son como muy distintas. Lo que es cierto es que en el caso costarricense, la falta de presencia de los partidos en la vida nacional es tal que lo que hace es que la gente pues busque los medios para poder canalizar esa protesta. Ahora, lo complicado es lo siguiente. Lo complicado es que lo único que está sosteniendo a los partidos es el hecho de que solo ellos pueden presentar candidatos en la contienda electoral, ¿verdad? Entonces eso les da una presencia, pero lo que sí nos dice es que el próximo gobierno, quien quiera que sea, va a enfrentar una situación muy muy delicada de partida. Del puro inicio, el margen de maniobra que va a enfrentar es muy pequeño. Pues aquí uno podría decir que debería de arrancar con una altísima legitimación social ante las elecciones. Bueno, ante las elecciones, si uno no descuenta, digamos, a la gente que deja votar, por ejemplo. Mire, tienen efectivamente un problema muy importante. Nosotros estamos haciendo una investigación sobre la organización de partidos políticos, y lo que nos estamos encontrando es que la debilidad organizativa de los partidos en general
que la desvinculación, por ejemplo, entre organización partidaria y las fracciones legislativas es muy grande, y eso limita montones la capacidad de los partidos para representar. ¿A quién representan? Bueno, y entre los partidos del Poder Ejecutivo, porque por ejemplo, es una coyuntura interesante. Don Bernal Jiménez ha intentado, como presidente de Liberación Nacional, no ha intentado, no, lo ha hecho público, desvincularse a algunas posiciones de gobierno. Mire, es que cuando usted tiene este nivel de protesta social, digamos, baja consideración ciudadana, usted como partido tiene un problema. Cuando usted es un partido robusto, usted puede darse el lujo de tomar decisiones impopulares y su base lo acepta. Dice, bueno, podemos no tener el mejor líder, podemos no tener la mejor posición en esta coyuntura en particular, pero yo soy miembro de este partido. El gran problema es que, fíjese usted, en Costa Rica los partidos no pueden darse ese lujo. ¿Por qué? Gran parte de la gente dice que no tiene ningún partido, pero incluso la gente que dice que sí que le simpatiza un partido, no participa en la vida interna de ese partido, le simpatiza, le puede dar el voto, pero no hay una vinculación orgánica entre dirigente y elector. Y en esas condiciones un dirigente tiene un poco, o sea, no puede arriesgarse a perder el favor que tiene no puede arriesgarse, difícilmente va a innovar. Y de repente entonces la política adquiere un matiz muy distinto, deje de ser mucho menos de representar a grupos sociales en general, en canalizar demandas, y se convierte más en un juego para conquistar clientelas puramente electorales, ¿verdad? A las cuales ustedes tienen que satisfacer uno y otro día. Pues son clientelas que además el día que no ven lo que quieren, simplemente se mandan a cambiar a otro lado. Entonces le resumo lo siguiente: en esas condiciones, partidos debilitados, un sistema de partido además muy en transición, baja estima ciudadana, un nivel de protesta social alto, los dirigentes, más que decir para dónde va la gente, tienen que levantarse todos los días y preguntarse a dónde está la gente, ¿verdad? Y ver si yo me la juego de una manera u otra. Y ahí es cuando uno empieza a ver movimientos incongruentes, ¿verdad? Realmente muy incongruentes, que yo lo he dicho también públicamente. O sea, partidos que dicen este no es mi gobierno. ¿Cómo? Entonces, si este gobierno no es de ese partido, ¿de qué partido es? O partidos de oposición que la mitad de un partido apoya una alianza con el gobierno y la otra mitad dice que no la apoya, y son incapaces de procesar ese problema interno. O en la oposición, un rejuntado variopinto de partidos que uno diría, pero ¿cómo se están juntando partidos que no tienen pero nada en común? Bueno, todo ese desconcierto es parte de esa fragilidad que en general vemos hoy en día, fragilidad que va a heredar el próximo gobierno, desde el día uno. Lo complicado, Randall, es que el próximo gobierno va a tener que tomar decisiones muy duras. No le queda otra. Desde el arranque, ¿qué va a hacer con el déficit fiscal? Sí. ¿Qué va a hacer? ¿De dónde va a sacar la plata para pagar el 8% del Producto Interno Bruto que la reforma constitucional dice que tiene que llegar a esa meta en el 2014? ¿A dónde va a recortar? Entonces, es un gobierno que tiene que arrancar con decisiones duras, con una base de legitimidad erosionada, y de ahí que nosotros publicamos hace poquito un trabajo de Ronald Alfaro con datos del Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt, donde el título es La erosión de las bases de la estabilidad política en Costa Rica. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, y recuerdo porque recuerdo de ese estudio que el apoyo a la democracia era el más bajo históricamente. Sí, efectivamente ese es un problema, y una de las cosas que está incidiendo muy fuertemente en eso, una de las cosas que está incidiendo muy fuertemente en esa erosión en el apoyo ciudadano a la democracia, es un fuerte deterioro en la percepción de eficacia del gobierno, de los gobiernos, para resolver los problemas públicos. Digamos, que usted lo puede interpretar en distintas claves, que es, la gente no siente que los gobiernos tienen capacidad de atender los problemas que realmente importan. Tiene que ver con que la red pública, la cosa de todo, la gente siente y dice, bueno, esto no se está manejando con un criterio que yo pueda entender bien. Pero déjeme agregarle una cosa que es también particularmente preocupante.
que es que eso se da en el contexto no de una enorme polarización, que hay, digamos que hay una gente que se ha ido por un lado o otro. Si usted va a interrogarle a la gente, la mayoría de gente tiene las prioridades bastante cerca de uno, comunes. Entonces lo que habla que hay un problema de eficacia y de gestión pública muy grande en el sistema político, y eso es el reto. El próximo gobierno nuestro ya sabemos dos cosas, que es débil y que va a ser de transición. ¿Hacia qué? No sabemos. Jorge, muchas gracias. Tal como lo avisoraba al principio de la entrevista, no nos dan tampoco minutos para un analista de su talla. No, por favor, muchas gracias. Gracias a ustedes también, los esperamos mañana en otro programa de Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.